Aleluya. Padre, presentamos delante de ti esas ofrendas que ha traído tu pueblo, Señor. Y te pedimos, Señor, que sean bendecidas, Señor. Te pedimos que cada mano que se ha extendido, Señor, en obediencia a tu palabra, Señor, sea recompensada, Señor, porque escrito está, Jesús: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto, Señor. Y nosotros creemos en tus promesas, Señor, y recibimos de ti, Señor, tu bendición. Gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice: hermanos, me es de mucho gozo estar aquí. ¿Cuántos están alegres de estar aquí en esta noche? De pronto algunos vienen cansados de trabajar todo el día, pero qué bonito poder entregarle este tiempo al Señor. Y yo quiero que me acompañe y abra su Biblia en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12, en el marco de este mes, el mes del ayuno y de la oración. Yo creo que el Señor está haciendo un llamado a su pueblo. ¿Cuántos tienen ya ubicado libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 1? ¿Ya lo tienen ubicado por ahí en su Biblia? Vamos a leer entonces. Dice la Escritura: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera. ¿Y qué dice? Y el conflicto grande. Pero ¿qué pasó con Daniel? ¿Qué dice ahí? ¿Y él qué? Y tuvo en la visión: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. ¿Cómo estaba Daniel? ¿Qué dice? No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón que está atento a qué, a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: ¿qué? Daniel, ¿qué? Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a qué, y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué dice? Y a causa de tus palabras, ¿qué dice allí? Este es un libro esencialmente profético, y dentro de lo profético un libro escatológico, es decir, que incluye los eventos del porvenir. En el libro de Daniel encontramos profecía que ya fue cumplida y encontramos profecía que está por cumplirse. Sin embargo, la enseñanza de hoy es más que todo producto de analizar la vida del profeta más que la profecía en sí. Es decir,
Esta noche no nos vamos a meter a hablar de eventos futuros, no nos vamos a meter a hablar de escatología. Vamos más bien a analizar y a aprender del ejemplo del profeta. Nos vamos a centrar más en el profeta que en la misma profecía. Entonces, ¿qué es lo primero que nos dice la Escritura? ¿Cuál era la situación del profeta Daniel en ese momento? ¿Cómo se encontraba Daniel? ¿Qué dice la Escritura? ¿Estaba qué? Mire, Babilonia en sus planes imperialistas, él estaba viviendo en Babilonia, en sus planes imperialistas había sometido al pueblo de Dios, a los cuales esclavizó y los puso a pagar tributos. Aunque Daniel había sido escogido para estar en la corte del rey y todas estas cosas, a estas alturas ya Daniel había pasado por el horno de fuego, había pasado por el foso de los leones, y de cualquier manera no debe ser nada agradable vivir bajo esclavitud. Entonces nosotros vemos que los primeros versículos revelan que el profeta estaba viviendo una situación muy difícil. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Dice que el conflicto era grande, que la palabra era verdadera, pero el conflicto era grande. Sin embargo dice, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y dice que estuvo afligido, estaba pasando por un momento de aflicción. ¿Cuántos de los que están aquí les gusta pasar por momentos de aflicción? Que levante la mano. Están bien atentos. Yo le digo, ¿hay quien levantaba la mano? A ninguno de nosotros nos gusta. Nadie quiere pasar por momentos de aflicción. Pero déjeme decirle, mi amado hermano, que la dificultad muchas veces es la que nos permite ver el actuar poderoso de Dios. Yo no sé cuál es la situación de cada uno de los que están aquí. Yo no sé si tú en este momento estás pasando por una situación difícil o si todo lo contrario. Pero en ambos casos, la respuesta para nuestra vida, estemos en la buena, estemos en la mala, la respuesta para nuestra vida se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios provee respuesta a todas las situaciones del ser humano. La palabra de Dios es suficiente. Y dice que en el versículo 1, que en medio de esa aflicción, dice allí, la palabra era verdadera y el conflicto era grande. Pero también dice que él que comprendió ¿qué fue lo que él comprendió? ¿Qué dice ahí? La palabra. Y sabe, mi amado hermano, a veces es en medio de la aflicción donde mejor comprendemos la palabra de Dios, donde más claramente escuchamos lo que Dios nos quiere decir. Usted recuerda lo que dijo Job después de haber pasado por toda su aflicción. Libro de Job en el capítulo 42, en el versículo 5, un versículo muy cortico. Recuerda lo que dijo Job después de haber pasado por todo lo que pasó, que dice, de oídas te había oído, ¿más qué? Ahora mis ojos te ven. Daniel estaba pasando también por un momento de aflicción, pero dice que él comprendió la palabra. El mismo sufrimiento le ayudó a ver con mayor claridad. Lo mismo, mi amado hermano, si a ti o a mí nos ha tocado pasar por un tiempo de aflicción, o si estás pasando por un tiempo de aflicción, es el momento de afinar nuestro oído para entender, para escuchar la palabra que Dios nos quiere decir. Es tiempo de invertir tiempo en estudiar la palabra de Dios. Dice que Daniel comprendió la palabra. Los tiempos de dificultad son tiempos donde más hay que sumergirse en la palabra de Dios. No leer, sino que ir más allá de leer. Invierte tiempo en entender la palabra de Dios, como dice que lo hacía Daniel. Y yo creo que Dios tiene palabra para ti, para mí en esta noche. ¿Cuántos creen eso? Y mire lo que Dios nos dice en esta noche, versículo 11, de donde venimos leyendo, capítulo 10, versículo 11. Mire lo que Dios le dijo a Daniel y que yo creo que se lo dice a usted y a mí en esta noche. Dice, y me dijo Daniel que varón muy amado. No le dice varón amado, le dice que varón que muy amado. Y yo creo, mi amado hermano, que el Señor en esta noche te está llamando por tu nombre y te está diciendo que eres muy amado. Te está diciendo que eres valioso para Él. Y sabe que a veces nosotros olvidamos esa gran verdad.
Y el Señor quería recordarle a Daniel. El Señor podía haberle empezado a dar a Daniel la visión y la palabra, pero antes de empezar a darle la palabra, lo primero que Dios le dice, lo primero que Dios reafirma, lo primero que Dios le recuerda, le dice: Daniel, eres muy amado. Dios reafirma su amor a nosotros en medio de nuestra tribulación, ¿sabe? En medio de las situaciones adversas, en medio de la dificultad, el Señor reafirma su amor por nosotros. ¿Saben? Los momentos más duros de mis pruebas, y yo diría en el momento más duro de mi prueba que yo he vivido, hubo un momento en que el Señor me dijo: ¿sabes qué? Yo estoy de tu lado. Yo estoy de tu lado. Y no solamente me lo dijo, sino que el mismo día que me lo dijo en la mañana, en la tarde me lo reconfirmó con hechos. Son momentos en medio del dolor y de la dificultad y de la estrechez, en los que Dios nos dice, como le dijo a Daniel: varón muy amado, mujer muy amada, tú eres un amado, una amada del Señor. Por duro que sea lo que tú estés viviendo en este momento, el Señor te reitera y te dice: eres amado, eres amada, eres algo valioso para mí. La nación de Israel había llegado a la esclavitud como consecuencia del pecado, porque ellos estaban en Babilonia como consecuencia de su pecado. Judá había perdido su libertad como consecuencia de su pecado. Y tal vez de pronto la dificultad que tú estés viviendo podría ser producto o podría ser consecuencia de algunas equivocaciones, de algunos errores o incluso de algunos pecados que han llegado sobre tu vida. Pero aun cuando tú te hayas equivocado, como Israel se equivocó y entró a la cautividad, Dios te sigue diciendo: muy amado. Te sigue diciendo: varón, eres muy amado. Mujer, eres muy amada. Y me encanta en Daniel, en el capítulo 9, en el versículo 9, dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Mire lo que dice el mismo profeta Daniel. Reconoce que ellos están en Babilonia porque se han rebelado. Dice: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Si le hemos fallado, es tiempo de humillarnos y de volvernos a él. Porque a sus ojos, aunque tú te hayas equivocado, aunque yo me he equivocado, seguimos siendo muy amados. Muy amados. Y el versículo 11 sigue diciendo: y me dijo Daniel, varón muy amado. ¿Y qué es lo que le dice después de que reafirma ese amor? ¿Qué le dice? Está ¿qué? Atento a las palabras que te hablaré. Yo creo que aquí está resaltando algo de lo que hablamos también en el mensaje del domingo. Está ¿qué? Atento a ¿qué? A las palabras que te hablaré. ¿Dónde están las palabras que el Señor nos ha hablado a nosotros? En la Escritura. Y dice: está atento. Esto resalta el valor de prestar atención a la palabra de Dios. A veces el Señor viene a hablarnos, como decíamos el domingo, y no nos encuentra disponibles. No nos encuentra. Jesús visitó a María y a Marta, y Marta no lo percibió. El Señor nos insta a estar atentos porque Él va a hablarnos. El Señor te está diciendo en esta noche: quiero que estés como Daniel, atento ¿a qué? A mis palabras. Y Él no te va a decir que estés atento a sus palabras para no hablarte nada. Si Él te dice que estés atento a sus palabras, es porque Dios te va a hablar. Dios quiere que prestes atención a lo que Él quiere decirte. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Cada vez, escúchame esto, cada vez que tú abres tu Biblia, abres una puerta para que Dios te hable. Porque Dios habla a través de su palabra. Cada vez que tú abres tu Biblia, estás abriendo una puerta para que Dios te hable. Y luego, ¿qué le sigue diciendo? Le dice: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y después le dice ¿qué? Y ponte en pie. Ponerse en pie significa reverencia, mi amado hermano. Reverencia ante la palabra de Dios. Cuando tú abres la Biblia, cuando tú enfrentas el texto, la palabra de Dios, tienes que saber que estás ante algo sagrado.
Está allí la palabra que Dios ha hablado, la manera como Dios quiso darse a conocer a ti y a mí. La palabra de Dios. Y le dice, ponte en pie, porque lo que vas a escuchar es mi palabra. Eso indica reverencia ante la palabra de Dios. También ponerse en pie indica una disposición a actuar. No es solamente oír la palabra de Dios, es estar listo y dispuesto para empezar. Cuando tú estás sentado estás inactivo, pero cuando te dice ponte en pie, te está hablando también de la disposición de poner en práctica. Él te va a hablar, tú vas a escuchar, pero no va a ser simplemente un oidor olvidadizo, sino una persona que se levanta a poner en práctica. Ponte en pie y está listo a poner en práctica lo que Dios quiere que tú hagas. Ponerse en pie también, ¿sabe qué significa? Que el tiempo de la postración está a punto de terminar. Daniel estaba tirado en el piso sin fuerzas. Pero cuando llegó la palabra, llegó el momento de reincorporarse, llegó el momento de retomar fuerzas, llegó el momento en el que el tiempo de postración se acaba, el tiempo de tu dificultad se acaba, el tiempo de la tribulación se acaba y Dios le dice, ponte en pie, levántate. Estate listo para empezar a actuar, escucha y pon atención, pero para empezar a hacer, a poner en práctica. Y también está pendiente que pronto el tiempo de la postración se va a terminar. Y entonces sigue después el versículo 12. Dice el versículo 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, que dice, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, que dice allí, yo he venido. ¿Cuál es el primer llamado que le hace el Señor ahí a Daniel? Entonces me dijo, Daniel, que no temas. El primer llamado es a no temer. Porque mi amado hermano, cuando estamos pasando por un tiempo de aflicción, una de las cosas que yo creo que más le tortura a uno el alma es precisamente el temor. El tiempo de la aflicción atemoriza, el tiempo de la aflicción nos hace ver el futuro como algo incierto. El futuro pinta mal, la esperanza tiende a esfumarse, porque la aflicción atemoriza. Y Daniel estaba viviendo un momento de aflicción y lo primero que el Señor le dice es, Daniel, no temas. Y yo creo que Dios te está diciendo a ti, mi amado hermano, en esta noche, Centro Bíblico Rodadero, no temas. Aunque parezca la situación más difícil, no temas. Aunque parece que te vas a quebrar, no temas. Aunque parece que la situación no puede ser peor, no temas. Y cuando Dios te dice no temas, te está diciendo, yo tengo el control. Tu futuro no está en juego, tu futuro está en mis manos, tu futuro está garantizado y no hay absolutamente nada que temer. Por eso el Señor te dice, no temas, no te afanes, hablábamos el domingo, no te turbes, no te angusties. Aunque las circunstancias sigan iguales y el panorama no sea alentador, no temas, no temas. Aunque parece que vas a perder el trabajo, no temas. Aunque miras al futuro y dices, bueno, ¿y qué va a ser de mí? No temas, Dios te dice, yo tengo el control. Y luego de que dice no temas, le dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, ¿qué dice allí? Fueron oídas tus palabras. Y esa es otra gran verdad, mi amado hermano. Dios le deja claro a Daniel que aunque le estaba hablando ahora, sus palabras habían sido oídas hace mucho tiempo. Y tú no sabes, mi amado hermano, si hay oraciones que tú hiciste hace años y que tú no has visto el cumplimiento aún, pero tus palabras ya fueron oídas. ¿Cuál fue la clave aquí? ¿Cuál fue la clave? ¿Por qué Dios podía decirle a Daniel, tus palabras fueron oídas? Ajá, ¿qué dice ahí? Lo primero que encuentra dice, desde el primer día que ¿qué?
Corazón dispuesto. Un corazón dispuesto a oír a Dios, que era lo que en ese momento no tenía Marta porque estaba llena de afán y de turbación. ¿Cuántos nos estamos acercando a la palabra de Dios con un corazón dispuesto, mi amado hermano? ¿O cuántos estamos leyendo la palabra de Dios porque nos toca el capítulo de hoy? La actitud con la que nosotros nos acercamos a la palabra es clave. Un corazón dispuesto a oír a Dios. Acuérdese que cuando usted abre su Biblia, usted está oyendo a Dios. No siempre Dios le va a hablar con voz audible, o no siempre Dios le va a hablar con tantas cosas. Pero cada vez que tú abres la palabra, estás oyendo a Dios. Y la actitud con la que nosotros nos acercamos a esa palabra es clave. Daniel se acercó con un corazón dispuesto. Dice que él dispuso su corazón a entender. ¿Cuántos cuando nos metemos en la Biblia lo hacemos con un corazón dispuesto a entender? No me debo acercar a la palabra con escepticismo, no me debo acercar a la palabra con incredulidad, no me debo acercar a la palabra porque ya es la última opción que me queda, porque ya lo intenté todo y lo último que me quedó fue buscar el consejo de Dios. Daniel elevó su oración y su oración fue escuchada desde el día en que dispuso su corazón a entender. Y la otra clave que nos da allí, ¿qué fue lo otro que hizo Daniel? Humillarse en la presencia de su Dios. Humillarnos ante la presencia de nuestro Señor. El corazón humilde es indispensable para obtener una respuesta de Dios. Mi amado hermano, no hay nada mejor que humillarnos delante de la presencia de nuestro Señor. El domingo nosotros hablábamos de oír a Dios. Hablábamos que María escogió la buena parte, que era sentarse a los pies de Jesús y oír a Dios, que es realmente lo más importante. Pero ¿sabe qué noto yo aquí en este versículo? Que Dios nos está mostrando que cuando nosotros nos disponemos a escucharlo, Él también nos escucha a nosotros. Cuando tú dispones tu corazón a oír a Dios como lo hizo María, Él también escucha y pone atención a tu oración. Por eso le dijo a Daniel, desde que te dispusiste a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Cuando tú te dispones a oír al Señor, el Señor también escucha tu oración. Yo conozco a un Dios que honra a los que le honran. Dios está atento a aquellos que también le prestan atención, mi amado hermano. Si queremos ser oídos por el Señor, aprendamos a oír a Dios. Aprendamos a oír a Dios. A veces estamos muy interesados en que Dios nos oiga. Ay, niña, Dios te oiga. Estamos muy interesados en que Dios nos oiga, pero no estamos a veces muy interesados en oír a Dios. Pero yo veo en este versículo, en este episodio de la vida de Daniel, que hay algo clave para que Dios me oiga, pues que yo también esté dispuesto a escucharlo. Porque queremos, a veces nuestra oración es como un monólogo, en el que hablamos y hablamos y hablamos y que Dios nos oiga. Pero ¿y cuándo oímos a Dios? Sí, como nosotros queremos ser oídos por Dios, ser oídos por Dios, Dios también quiere que nosotros le oigamos. Desde el mismo momento en que nos disponemos a escuchar y a obedecer, desde ese mismo momento, mi amado hermano, también somos escuchados. Cuando tú le dices, Señor, vengo a escucharte, cuando tú coges la palabra de Dios y dices, Señor, voy a escuchar tu voz a través de tu palabra para ponerla en práctica, desde ese momento también Dios empieza a escuchar tu oración. Y luego al final del versículo 12 dice que, ¿y a causa de qué? ¿Cómo le dirige usted sus palabras al Señor? ¿Cómo le habla usted a Dios? ¿Por medio de qué recurso le hablamos a Dios? ¿Usted sabe cómo hablarle a Dios? ¿Cuántos aquí saben cómo se le habla a Dios? Ay, por lo menos de los que estamos aquí, por lo menos el hermano Alfonso sabe cómo le habla uno a Dios. ¿Por medio de qué, hermano Alfonso? Dígalo fuerte.
La oración. Dice, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Sabe? Para el Señor. Y estamos en el mes del ayuno y la oración. Usted y yo dirigimos nuestras palabras al Señor por medio de la oración. Y por eso el diablo ataca tanto nuestro tiempo de oración. ¿Qué pasaba cuando Daniel oraba? Cuando Daniel dice, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué sucedió cuando Daniel empezó a hablar con Dios? Cuando Daniel dirigió su oración a Dios, Dios envió los ángeles, arcángeles. Quien le estaba hablando ahí era un arcángel y le dijo, a causa de tus palabras yo he venido. Satanás sabe que cuando nosotros oramos, Dios moviliza sus ángeles a nuestro favor. Dios envió arcángeles a favor de Daniel. Y a veces no somos conscientes de que lo que se está moviendo de las cosas que se están moviendo en los cielos a causa de nuestras palabras. Daniel a lo mejor elevó una oración como estaba acostumbrado a hacerlo, pero él no estaba dándose cuenta que a causa de esas palabras Dios estaba enviando sus arcángeles y que en el cielo se estaba librando una tremenda batalla. Las palabras de Daniel desataron una tremenda guerra espiritual. Si usted lee todo el contexto, usted se va dando cuenta. Si usted lee después del versículo 12 lo que sigue, usted se va a dar cuenta lo que desató la oración de Daniel. Y si lo hizo con Daniel, mi amado hermano, también lo hace con nosotros. Aunque tú estés en prueba, aunque estés viviendo consecuencias incluso de tus pecados, tú no has dejado de ser el pueblo de Dios. Tú no has dejado de ser su especial tesoro. El llamado en este tiempo es a levantarnos en oración. Cuando tú dirijas tus palabras a Él, el Señor enviará sus ángeles. El Señor estará allí presente en medio de tus dificultades. ¿Sabes? El enemigo no descansa, el enemigo tiene planes de destrucción. El enemigo quiere acabar con todo lo que Dios hace. Sin embargo, Dios tiene para nosotros, para su pueblo, pensamientos de bien y no de mal. Y si estás viviendo una situación de dificultad, mi amado hermano, levanta tus palabras en oración al Señor y podrás experimentar lo que experimentó Daniel y poder escuchar esa voz del cielo que te diga, a causa de tus palabras yo he venido. Eso reafirma el poder que hay en nuestra oración, mi amado hermano. Es que orar no es orar por orar. Orar a veces podría parecerle a mucha gente una pérdida de tiempo, pero orar es lo que moviliza el cielo a nuestro favor. A causa de tus palabras yo he venido. Qué lindo que el Señor también nos diga a nosotros, Igor, Alfonso, Nacho, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Cuántos quieren recibir eso en esta noche? Amén. Yo quiero invitarlo al altar en este momento. Este es un mes dedicado a eso, al ayuno y a la oración. Y yo quiero invitarlo a que usted haga lo que hizo el profeta Daniel. Dirija sus palabras a Dios. Dirija su oración a Dios. Daniel tenía muchos motivos para orar. Vivían bajo la cautividad de Babilonia. Nosotros hoy tenemos también muchos motivos para dirigir nuestras palabras al cielo. Y yo quiero que tú en este momento, mi amado hermano, traigas a tu memoria aquellas situaciones difíciles que estás atravesando en este momento. Y si no estás atravesándolas tú, aquellas situaciones difíciles que está atravesando tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu hija. Y que así como las palabras de Daniel desataron poder de los cielos,
podamos pedirle al Señor que nuestra oración, que nuestras palabras hacia Él también desaten poder sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre esta iglesia, sobre este lugar. Bendito Señor, hoy queremos venir delante de tu presencia, Señor. Padre, yo traigo delante de ti mis cargas, yo traigo delante de ti, Señor, mis situaciones difíciles, dolorosas, muchas de ellas, Señor. De pronto situaciones que por años han estado afligiendo mi vida y mi corazón, Señor. Traigo delante de ti también promesas que por mucho tiempo he esperado, Señor Jesús. Daniel, en medio de la esclavitud de Babilonia, sabía que llegaría el momento en que tú les permitirías volver a ser nación, volver a ser libres, volver a ser pueblo. Y tus palabras vinieron a él, Señor. En medio, Señor, de un horno de fuego, Jesús, ni siquiera sus cabellos fueron quemados, ni siquiera olor de fuego había en ellos, Señor. De pronto nos toque atravesar por hornos de fuego, Señor, pero nuestros vestidos no serán quemados, Señor. De pronto atravesemos la prueba de la fe y la prueba del fuego, Señor. Sin embargo, no seremos dañados, Señor. No seremos destruidos, no seremos tocados, Señor. Y hoy, Señor, levantamos a ti nuestras cargas, levantamos a ti nuestras peticiones. Escucha mis palabras en esta noche, Señor. Escucha mi oración. Allí donde tú estás, hermano, empieza a poner esos problemas en oración, a que el Señor escuche tus palabras. Le dijo a Daniel: desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte ante tu Dios, desde ese día fueron escuchadas tus palabras. Yo creo que podemos decirle hoy, Señor, y levanta tu problema, levanta tu dificultad, tu necesidad, porque ¿a quién más puedes presentarlos sino al Señor? Que Él pueda escuchar tus palabras en esta noche. Escucha, Señor, mi oración. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana. Oirás mi voz de mañana. Dile: oh Dios, de mañana me presentaré. Oh Dios, de mañana me presentaré ante ti y esperaré. Escucha, Señor, mi oración. Escucha, Señor, la oración de mis hermanos. Considera mis pensamientos. Atiende a la voz de mi clamor, mi Rey y mi Dios, mi Rey y mi Dios. Dile: porque a ti oraré, Señor, porque a ti oraré. Oirás mi voz de mañana, Señor. Oirás mi voz de mañana.
Dios de mañana, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Padre, presentamos delante de ti, Señor, nuestra oración, Jesús. Presentamos delante de ti cada carga, cada necesidad, Señor. Presentamos delante de ti el milagro, Señor. Porque donde muchos dijeron no se puede, Dios, tú nos dices, no hay nada imposible para mí, Señor. Aquello que ya creías imposible, que ya creías perdido, es el momento de traerlo delante del Señor y decirle, oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Oh Dios de mañana, me presentaré ante ti y esperaré. Y sé, Señor, que mis palabras han sido escuchadas, Señor, y que a causa de mis palabras, Señor, tú actuarás en mi vida, Señor. Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor. Yo te pido, mi amado Dios, lo mejor, Señor, lo mejor del trigo para tu iglesia, Señor Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que te muevas a favor de cada uno de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que los cielos se abran sobre cada uno de ellos, Señor. Yo te pido lluvia de bendición sobre tu iglesia, Jesús. Yo te pido oraciones contestadas, Señor. Yo te pido, Señor, oh Dios, que aquello que han soñado en sus corazones, que aquello que han pedido en la intimidad, Señor, venga a hacerse una realidad sobre cada uno de ellos, Señor. Para testimonio de tu nombre, para testimonio de tu gloria y de tu poder, Señor. Yo bendigo tu iglesia, Dios, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.